quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta verse en los espejos? No lo respondan en voz alta, pero normalmente hay como que dos tipos de personas, ¿no? Unas a las que les encanta verse en cada oportunidad que tienen frente o junto a un espejo. A lo mejor hasta si puedes pasar junto a una vitrina de una tienda departamental o lo que sea. Y por ejemplo, aquí ustedes y yo conocemos una famosa tienda de telas que tiene unas vitrinas enormes y no falta la persona que alguien podría decir, ay, es que qué pretencioso o qué vanidoso, pero que pasan y no pueden evitar mirarse, ¿no? Y acomodarse por ahí la blusa o la camisa o el peinado o hasta casi echarse piropos ellos mismos. Wow, qué guapo estoy, ¿no? O qué bonita estoy, ¿no? Pero hay otro tipo de personas que a lo mejor les da un poquito de pena verse frente a los espejos. Incluso hasta en su casa les puede dar pena mirarse frente a los espejos y como que los evitan, ¿no? Como que casi nada más tienen un espejo y ese porque venía pegado en la pared cuando empezaron a rentar el departamento o la casa. Pero hay otras personas que a lo mejor tienen tapizada todas sus paredes de espejos, pareciera ser. Y bueno, no lo quiero hoy enfocar en un aspecto meramente físico o material, porque puede hablar un poco de la autoestima, ciertamente, pero más bien lo quiero enfocar en un sentido espiritual, moral, emocional también, y que podamos darnos cuenta de cómo hay espejos para el alma que nos pueden ayudar a sanar o a prevenir alguna enfermedad, insisto yo, del alma. Así que quiero invitarlos a que juntos reflexionemos en Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24, en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pudiera sonar como que incongruente, pero ¿cómo me voy a olvidar de cómo es mi rostro? ¿No? Para alguien, una persona de hoy en día, puede sonar como sin sentido decir que nos olvidemos de cómo es nuestro rostro. Y la razón es porque hoy en día hay muchos espejos en el mundo. Y es muy fácil tener acceso a ellos, como ya les decía, puedes pasar por la calle y ves espejos, en los autos ves espejos, en tu celular puedes tener muchas fotografías y puedes ver tu rostro. Y si yo ahorita les pido un ejercicio y les digo, traigan a su mente la imagen de su cara o de su rostro, la gran mayoría de nosotros tenemos muy presente cómo es nuestro rostro. Pero yo quiero que entendamos que este fragmento de la Biblia fue escrito hace aproximadamente 2000 años, un poquito más, un poquito menos, pero en ese entonces era mucho más difícil tener un espejo en casa. Ya no se diga, obviamente no existían los celulares, no existían los automóviles, no existían los centros comerciales como los conocemos hoy en día. El mundo era completamente diferente y tener un espejo en casa era quizás un privilegio solo para la gente más adinerada. Y gente que pertenecía a la clase baja era muy complicado de que realmente pudieran tener un espejo en casa. Así que imagínate que podía pasar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses y no sé cuánto tiempo en el que un individuo podía para nada verse frente a un espejo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, de aquí a la siguiente ocasión que te mirabas en un espejo, podía ser que ya había pasado mucho tiempo y que tu rostro ya había cambiado conforme a lo que quizás te acordabas, si es que te acordabas de cómo era. ¿Me están siguiendo? Y a lo mejor se miraban frente al espejo y decían, wow, ya me salió aquí una patita de gallo. Ay, estas canitas no me las conocía yo, ¿verdad? Ay, mi párpado como que ya se me está colgando. Ay, mi papadita como que ya me alcanza para medio kilo de pozole y para invitar a todo el barrio aquí, ¿no? Y si es un espejo de cuerpo completo, algunos todavía le tienen más miedo a estos, ¿no? Porque son de cuerpo completo y es como que no, Señor, por favor, líbrame de todo mal, ¿no? Ya me salió una lonjita, ya una llantita más y, híjole, Señor, ayúdame, casi, ¿no?
Pero precisamente por eso hay personas a las cuales les cuesta trabajo verse frente a un espejo, porque muchas veces no les gusta mucho lo que ven ahí, porque muchas veces un espejo puede revelar nuestras imperfecciones. Claro que somos perfectos porque somos obra de Dios, pero ¿sabías que un espejo te puede literalmente ayudar a prevenir alguna enfermedad o atenderla a tiempo? Porque quizás notaste que hay una bolita que no te habías percatado y frente al espejo la puedes ver, o una manchita o manchitas en la piel o ronchas, etcétera, o si fuese un espejo solamente en el baño, en el tocador, te puedes dar cuenta de alguna situación en tus encías, en tus dientes, etcétera, y puedes de manera oportuna atender aquella enfermedad antes de que se siga desarrollando, y puedes atenderte oportunamente y adecuadamente. Y también son a ese tipo de imperfecciones a las que me refiero. Y el día de hoy estamos leyendo este fragmento en la Biblia donde dice el apóstol Santiago que el que escucha la palabra, se refiere a la escritura, a las sagradas escrituras, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces podemos darnos cuenta de que de alguna manera las sagradas escrituras son un espejo para el alma, son un espejo de nuestra condición espiritual, son un espejo de nuestra condición moral, son un espejo de nuestra condición emocional. Y podemos a través de las sagradas escrituras darnos cuenta de la condición de nuestro interior. Un espejo material como este que yo tengo aquí puede ayudarnos a ver nuestra condición física, pero un espejo como este otro que yo tengo aquí puede ayudarnos a ver nuestra condición interna. ¿Me están siguiendo? Y un espejo como este probablemente es hasta más valioso que uno como este que tenemos acá. Y yo quiero invitarte el día de hoy a que reflexionemos y aprendamos a través de las escrituras de que podemos encontrar 4 tipos de espejos que nos pueden ayudar a ver cómo está nuestra alma, cómo está nuestro espíritu, cómo están nuestras emociones. Y el primer espejo del cual yo te quiero hablar se encuentra en la oración. La oración también es un espejo. Y podemos darnos cuenta en Jeremías capítulo 33, versículo 3, la mayoría de nosotros quizás lo conocemos de memoria, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hay algo interesante aquí, que muchas veces consideramos que estas cosas grandes y ocultas se refieren a Dios, o se refieren quizás a la naturaleza, o se refieren quizás a la ciencia, al fin y al cabo a factores externos. Pero yo quiero proponer en esta tarde que esas cosas grandes y ocultas que el Señor te quiere revelar a ti y a mí son de nosotros mismos. Estas cosas grandes y ocultas tienen que ver con la condición de nuestro corazón, porque muchas veces en efecto están ocultas, porque quizás estas heridas emocionales, estos traumas, probablemente de la infancia o de la adolescencia, han quedado rezagados, pero han quedado ahí, sin ser atendidos, sin ser sanados, sin ser restaurados, sin ser trabajados, sin ser gestionados, y solamente como que nos hacemos de la vista gorda, fingiendo que nada pasó. Pero en un momento dado, esa herida vuelve a salir a flote, ese trauma vuelve a salir a flote, y nos damos cuenta que la condición de nuestro corazón no es la mejor que nosotros quisiéramos para nuestra propia persona. A través de la oración, Dios nos va a revelar todas estas cosas. A veces el conflicto es que la oración nosotros la practicamos como un monólogo. Supuestamente la entendemos como un diálogo con Dios, pero ya en la práctica muchas veces solo la efectuamos como un monólogo y empezamos a hablar: Dios, te pido esto, te pido aquello, te pido perdón por esto que hice según, y Señor, te pido que
que el del abono ya no me venga a molestar, y te pido por favor que mi vecino ya no me eche la basura, y va. Empezamos a hablar y terminamos nuestra serie de peticiones y en el nombre de Jesús, amén, nos paramos y nos vamos. Y eso, familia, no se llama diálogo, se llama monólogo, porque solo hablé yo. Si queremos efectuar un correcto uso de la oración, ok, expon tus necesidades, expon tus situaciones con Dios, pídele, alábale, clama a Él, lo que tú quieras. Pero posterior a eso yo quiero ponerte un reto y una invitación. Guarda un momento de silencio y dile: Dios, ahora te toca a ti hablarme a mí. Ahora me toca a mí escuchar. ¿Qué es lo que tienes para decirme? Y probablemente, Dios, hasta hay algo que tienes que corregirme y tienes que confrontarme. Porque obviamente yo sé que soy una persona imperfecta y yo necesito que tú me hables de aquellas cosas que yo necesito trabajar en mí. Que tú me hables de aquellas cosas que yo necesito restaurar de mis emociones. Ayúdame a verlas. Ayúdame a ver incluso si hay un pecado que estoy tapando, que estoy ocultando. Ayúdame a ver si hay un pecado que me estoy haciendo de la vista gorda y estoy consintiéndome a mí mismo en seguirlo practicando. Ayúdame a ver estas áreas de mi vida que yo necesito trabajar y corregir. Y guarda silencio y pon muy bien atención. El Señor te va a hablar. Porque tenemos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios vivo. Si tú le preguntas, Él te va a hablar. Ahora, hay algunas personas que pueden decir: pero Eri, es que yo oro y yo veo que Dios no me habla. Yo siento que Dios no me habla. Bueno, ya vimos que una de las formas en que Dios te puede hablar es a través de la oración. Y ya habíamos hablado, el espejo número 2 es la Biblia. Ya lo habíamos mencionado, pero quiero que ahora también meditemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En la Nueva Traducción Viviente dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? ¿Qué les parece si ahora lo leemos, pero lo vamos a leer en primera persona? Esto quiere decir, en lugar de decir nos, vamos a decir me. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme lo que es verdad y para hacerme ver lo que está mal en mi vida. Me corrige cuando estoy equivocado y me enseña a hacer lo correcto. Porque a veces cuando lo decimos en nos, es muy fácil hacernos a un lado, ¿sí o no? Cuando lo leemos en nos, es muy fácil fingir que, ok, sí, nos, pero ¿cuál nos? Ustedes, pecadores, ustedes, sucios, ustedes que no perdonan. Yo soy una perita en dulce, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta y le ponemos el me y decimos: wow, para enseñarme lo que está mal en mi vida. Si es cierto, Dios, muéstrame lo que está mal en mi vida. Y yo me acuerdo la primera vez que leí un fragmento en la Biblia cuando el rey David le dice al Señor: muéstrame mi pecado oculto. Yo me acuerdo que yo era un adolescente cuando leí por primera vez ese fragmento de la Biblia y de verdad, hoy hay una palabra que en ese entonces no conocía y me voló los sesos, ¿no? Porque dije: wow, sí es cierto, mi pecado oculto. A lo mejor hay cosas que yo mismo estoy tapando, que yo mismo estoy ocultando, yo mismo estoy fingiendo como que nada pasa y estoy consintiendo ese pecado. Pero Señor, muéstrame mi pecado oculto, muéstrame aquel pecado, escucha muy bien, iglesia, aquel pecado que quizás ya te acostumbraste tanto a practicarlo que piensas que es normal. Aquel pecado que quizás te das cuenta de que tus compañeros del trabajo lo hacen de manera tan habitual, tan normal, tan cotidiana, y hasta lo aplauden, que tú piensas que es normal, y no solo que es normal, sino que es correcto. Aquel pecado que tú piensas que no afecta a nadie porque no estás agrediendo a nadie.
Porque dices, ay, sí, bueno, sí tomo y sí me emborracho, pero me emborracho yo solito en mi casa. No soy como otros que van y matan y golpean a otros. Yo me quedo solito borracho en mi casa. No molesto a nadie, ¿no? Por decir un ejemplo. O si es cierto, veo pornografía y me masturbo. Si es cierto, veo películas y hago videollamadas con gente, pero no lastimo a nadie. ¿Esto a quién afecta? ¿A quién lastima? A nadie. Y entonces caemos en cosas como estas de tapar pecados. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.